Nosotros estamos en el día de hoy evocando la fecha, el 24 de marzo de 1976, y tenemos en línea en este momento a Leonardo Busquet, periodista, historiador, creador y conductor del programa radial El Archivo de la Memoria, que supo ganar un Martín Fierro en su momento. Y hoy lo tenemos acá con nosotros. ¿Qué tal, Leonardo? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muchas gracias en primera instancia por el llamado y bueno, por comprometerme en algún comentario que tenga que ver con la buena memoria que hoy nos hace tanta falta. Exactamente, justamente de eso se trata, ¿no? De la memoria. De Sí, la memoria y cómo es bastardeada la palabra memoria, la palabra libertad, ¿no? Últimamente se bastardean mucho esas palabras. Se la apropiaron la ultraderecha, que como lo es reaccionaria, intolerante, violenta, y además se agrega este condimento perverso del negacionismo, ¿no? Y con el negacionismo la malversación de la historia. Yo ayer estaba viendo con sal de fruta a mano el video que hizo el gobierno nacional respecto del 24 de marzo. Y realmente es vomitivo, cómo te pueden mentir tan descaradamente y utilizar a personajes que algunos habría que tenerlos en cuenta porque, bueno, padecieron, sufrieron, como la hija del capitán Viola, sí, pero lo del ex montonero Labraña y lo del Tata Joffre me superó, sí, realmente me superó. Es increíble. Pero, a ver, déjame retomar, porque vamos a aprovecharte como historiador. Vamos a ubicarnos en esa fecha, ¿no? Porque mucho se habla qué sucedió a partir del 24 de marzo de 1976. Mucho se habla de las cosas que ocurrieron. Pero esto ocurre en un contexto político, no solamente en la Argentina, sino en la región. Estoy hablando del continente, de Sudamérica, que se dieron golpes en varios países. ¿Nos podés hacer un poquito de raconto de por qué ocurrió el golpe? ¿Por qué en ese momento? ¿Y quiénes son los autores y los cómplices de ese golpe de Estado? Bueno, hay que mirar al norte. Claro. Hay que mirar al norte, el consenso de Washington en lo económico y la doctrina de la seguridad nacional, después con la Operación Cóndor, ¿no? Que fue claro, el Mercosur de la violencia establecida a través de las distintas dictaduras, Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, en Uruguay lo intervinieron a Bordaberry, lo usaron a Bordaberry, lo echaron a Bordaberry y quedaron los militares. De ahí la famosa palabra, la bordaverización del poder, ¿no? Que algunos pensaban que se podía dar con Isabel Perón en la Argentina. En Paraguay no había problemas porque estaba Stroessner, que fue claro, siempre el dictador eterno. Pero la configuración de América Latina estaba dada por la bota del norte que vino a imponer sus reglas, insisto, en lo económico y en lo político, y el terrorismo de Estado como moneda corriente en todos los países. En Argentina, según uno releva algunos documentos, a mediados de 1975 ya comenzaba a planificarse la operación golpista. Se reunían en secreto delegados de la Junta Militar, mientras la Junta Militar dialogaba con Isabel Perón y bueno, le prometía que no, que sí, que vamos a seguir, que hay que hacer algunos cambios, pero nosotros respaldamos la Constitución, bla, 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 bla. Era toda una cobertura farsesca, porque en los despachos de los comandos militares ya se estaba pergeñando la manera de dar el golpe, cómo dar el golpe y todo lo que se iba a instalar a partir del 24 de marzo. Así que... Sí, de hecho ya había fecha para elecciones, iba a haber elecciones ese año.
se había adelantado, Isabel Perón había adelantado Sí. la fecha de las elecciones. A ver, convengamos que el gobierno de Isabel Perón, con la influencia de López Rega, con los desaciertos económicos y demás, acordémonos que la CGT, con Casildo Herreras a la cabeza y Lorenzo Miguel, le hacen un paro Sí. al gobierno. En la historia figura como el primer paro que el movimiento obrero organizado le hace a un gobierno peronista, porque la situación no era fácil. El asedio de la guerrilla también, aunque estaba en franca retirada. El tremendo operativo Independencia, que fue un ensayo general de lo que después vendría en todo el país, había diezmado tanto al ERP. Montoneros estaban en retirada después de haber hecho lo de Montechingolo el 23 de diciembre del 75. Las organizaciones guerrilleras ya no contaban con el poder suficiente como para, corregir, desbaratar, golpear y demás. Sí, como pero lo venían fueron haciendo. utilizadas como excusa para realizar el golpe. No te queda la menor duda. No, claro que sí. Claro. Así fue. La violencia que se vive en el país, etcétera, Claro. etcétera. Y algunas operaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas que después se la endosaban a los movimientos guerrilleros. Por eso cuando sale ahora la señora Villarroel y algunos otros conspicuos miembros del negacionismo a decir otra cosa, realmente a uno lo fastidia, porque los documentos son los documentos y no te falsean la realidad, y lo que sucedió como se cuenta, ¿no? Los miles de desaparecidos, 30.000, 29.000, quizá probablemente sean más. Mirá, un dato Sí. concreto, categórico, Sí. Las Fuerzas Armadas tenían en su mano a fines del 75, principios del 76, ya con el golpe establecido Sí. y la dictadura en marcha, tuvieron un informe reservado donde se hablaba de 22.000 desaparecidos. Fíjate el dato, estamos hablando del inicio de la dictadura. Sí. Entonces, si completamos la fecha hasta el 10 de diciembre de 1983, yo no sé si son más de 30.000, pero quedarse encerrado en esa estúpida disputa, por Dios que la figura de los desaparecidos es tremenda, pero que te la utilicen como cortina de humo para distraer los verdaderos temas y apuntar a un análisis profundo, realmente es de una inmoralidad total. No, además, sí, como que bajando el número, menguara las atrocidades que cometieron, ¿no? Como que si el número fue menor, entonces se perdona. Ah, no eran tanto, bueno, fueron 8.000, no pasa nada. No, sí, una locura, realmente una locura, que es parte de la locura que hoy nos gobierna, desgraciadamente. Ahora, esto no sucedió sin la complicidad de distintos sectores, habló acá en el país, ¿no? Ya sabemos del norte de dónde viene la cosa, dónde se inició en la región, y acá en el país, hubo complicidad por parte de distintos sectores. Bueno, empecemos por los sectores empresarios. Claro. Que le hicieron un boicot al gobierno de Isabel Perón, Uh-huh. en las postrimerías del golpe. Los empresarios reunidos en la Unión Industrial, en la Sociedad Rural, habían conformado una alianza circunstancial que lideraba José Alfredo Martínez de Hoz, que en ese momento era presidente del Consejo Empresario Argentino y a su vez presidente de Asindar, una de las más poderosas siderurgias de la Argentina. No en vano ese hombre después es el ministro de Economía del
la dictadura y desembarca plenamente lo que Celestino Rodrigo tibiamente en el 75 había planteado, que fue el famoso Rodrigazo. Bueno, con Martínez de Hoz el neoliberalismo se instala con todo. Los empresarios, los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, y lo lamento si estoy hiriendo alguna susceptibilidad, pero fue así. Monseñor Plaza en La Plata, bueno, el cardenal Aramburu, el cardenal Primatesta, el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en los países, ¿no? Pio Laghi, que sabía perfecto, jugaba al tenis con Masera y sabía perfectamente lo que sucedía. Y hubo obispos, y esto hay que subrayarlo, que enfrentaron toda esta porquería. Uh-huh. Bueno, así le fue la vida, como al pelado Angelelli, ¿no? Y otros como Novak, como Gesaine, como de Nevares, siempre mantuvieron una línea, una constante, ¿no? Y los militares, bueno, asesinan a Angelelli, al obispo de La Rioja, hacen el desastre con los curas palotinos, la masacre, como llamados de atención para ese sector progresista de la Iglesia que se les paraba de manos. Los sectores empresarios, los sectores clericales y una parte, voy a citar a Jaureche, sí, de la tilinguería media del medio pelo, una parte que en los días previos al golpe salían a la calle, y esto lo tengo muy presente porque yo estaba ahí en la calle y yo los escuché y yo los vi. Era un pibe, había egresado del secundario y estaba iniciando mi carrera de abogado. En la calle la gente decía, ¿qué esperan los militares? Todos no, claro que todos no. Pero siempre hubo un sector medio de la sociedad que avaló, que aplaudió, que consagró eso de que el silencio es salud y que algo habrán hecho. También esa parte de la sociedad media le cupo una enorme responsabilidad, quizá por omisión, quizá por mirar para el costado, ¿no es cierto? Sí. Y hacer propios eslogans que fueron terroríficos. Tal cual. Ahora, vos dijiste, sos abogado también, ¿no? No llegué a recibir. Ah, no llegaste a recibirte. Ahora, no llegué. Terminé en cuarto año y me di cuenta que no podía ir a litigar a tribunales. Claro. Y entonces me metí en la carrera de locutor, me gradué como locutor y la verdad que no me arrepiento. Te fue muy bien. Sí. Escúchame, yo me pregunto, antes de pasarte con mi compañero, ¿por qué los únicos que se sentaron en el banquillo son los militares? Ay. Y por el poder de los empresarios, querido. El poder de los empresarios, lo estamos viendo hoy. O sea, quizás hasta los nombres, mirá, si te descuidas son los mismos, pero quizás sean otros nombres, otras variantes, qué sé yo, pero la realidad es que, a ver, Alfonsín fue hasta ahí, fue con el juicio a las juntas, sí. Hubo unas presiones impresionantes sobre un gobierno que nació debilitado. ¿Por qué digo esto? Porque Alfonsín presidió una transición que venía no solo de 7 años de oprobio y terrorismo de Estado y demás, sino que venía a remontar o a intentar remontar muchas décadas de inestabilidad, de proscripciones, de modelos socioeconómicos que agobiaron a la clase trabajadora. Había que remontar una larga historia, no solo la última dictadura cívico-militar. Y los sectores militares estaban embravecidos, y los sectores empresarios también, y algún sector el sindicalismo. No, por supuesto, no pongo en una misma bolsa a todo el mundo, pero
hay que tener en cuenta que algunos capitostes del sindicalismo también eran colaboracionistas de los militares. Pero yo creo que no se avanzó con la pata civil, como se le dice, Sí. porque justamente los empresarios han tenido, tienen y por lo que se ve tendrán mucho poder. Hoy gobiernan la Argentina, no nos engañemos. O sea que se llegó hasta donde se pudo. Y yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Es mucho? Después yo en esa época trabajaba ya en Radio Belgrano, en la vieja y querida Radio Belgrano, y cuando sale el punto final, la obediencia debida, yo lo califiqué como una claudicación ética, pero que había que abrir un compás de espera para ver qué pasa, porque, el asedio de los cara pintadas era a nivel de golpismo, era a nivel de decir, bueno, o terminan con los juicios o nosotros damos el golpe y esto se... Bueno, las presiones fueron muchas, y el gobierno era un gobierno débil por la naturaleza de lo que significa una transición. Ahora, dijiste recién gobierno débil, y yo estaba pensando, en estos 40 años de democracia, ¿tuvimos gobiernos fuertes? No, claro que no, para nada. Precisamente por los modelos económicos, precisamente por los ajustes que hubo, aparte del gobierno de Alfonsín, que tuvo un ministro de Economía que yo quiero rescatar, como fue Bernardo Grinspoon, que intentó, pero le cortaron la cabeza olímpicamente, duró muy poco, pero intentó algo distinto, algo que puede rememorarse a los tiempos de José Bergelbar, que a mi juicio entre Helbar y Grinspoon fueron los dos ministros de Economía que supieron interpretar a una burguesía económica, industrial y demás. Después no, después los giros hacia el neoliberalismo, amigo, había convulsiones espasmódicas de, bueno, vamos a hacer esto, el plan tal, el plan aquel, qué sé yo, por unos meses cero de inflación, muy bien, pero todo volvía a su cauce de presión y de acecho. A ver, el golpe que termina con Alfonsín, el nuevo golpe, la nueva forma golpista, ¿no? Lo hacen renunciar 6 meses antes, y demás. Los sectores de la corporación empresaria dijeron, basta de golpear la puerta de los cuarteles, ahora vamos a protagonizar nosotros. Y así fue. Le destruyeron al gobierno de Alfonsín con la propia inoperancia del gobierno. Yo tengo en cuenta eso también, claro, desde luego, ¿no? Porque a esos tipos, si tenés fuerza, si tenés poder, los tenés que parar. Ahora, vos me preguntaste en los 40 años de democracia, podría decirte el paréntesis de 12 años, que no fue poca cosa, de los Kirchner, que trataron de nivelar un poco las cosas y demás, la relación crítica con Estados Unidos y todo eso, pero fíjate cómo se da vuelta la tortilla. En el 15 llega el padrino de la reposera y fíjate vos lo que pasó. Y el paréntesis entre el padrino de la reposera con el desquiciado que hoy tenemos, falló en un montón de planos. Está bien, la pandemia, la guerra, todo lo que vos me digas, sí, lógico. Y yo agradezco que hayamos tenido ese gobierno en la pandemia, porque si teníamos este gobierno o el del domador de reposeras en plena pandemia, yo no sé cómo nos hubiera ido. Bueno, no sé. Así nos está yendo con el dengue. Así que es lo que iba a decirte. Acá está como muestra lo que está pasando con el dengue. Y nadie abre la boca, nadie dice nada. Nadie dice, bueno, a ver, del gobierno digo, ¿no? Bueno, vamos a implementar algo.
el impresentable subnormal del vocero presidencial sale a decir no, porque en las provincias, bueno, si en las provincias regalan la vacuna, viejo, a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires, hagan lo propio. Si se puede en las provincias, ¿cómo no se va a poder acá? Lo que pasa que este gobierno está al servicio de los intereses corporativos de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy gobierna Roca de Techín, hoy gobierna Bulneroni de lo que fue Bridas, hoy Pérez Compán de Molinos, hoy Urnequian con los aeropuertos y los medios de comunicación. Bueno, es indudable que lo de aquella pandemia se manejó, a mi criterio, con mucha solvencia, pese a que ahora critican el encierro, todo lo que vos quieras, y que hubo no sé cuántos muertos. Bueno, podría haberse multiplicado por millones los muertos, como sucedió en otros países. Que se moría la gente en la calle. No, no llegaban directamente ¿verdad? A nada. Y acá hubo que, hasta el ejército puso camas en los cuarteles y demás, que no se llegaron a ocupar. Que no se llegaron a ocupar porque hubo un plan de las vacunas y hubo un plan de cuidado de la salud de la sociedad y demás. Bueno, está bien. Ahora, después, Vicentín, falló lo otro. ¿Me entendés? Sí. Y ahí con Vicentín teníamos el momento justo para dar el golpe y decir basta al narcotráfico, basta a la fuga de divisas, ¿verdad? Porque el curso mal llamado hidrovía, el curso del Paraná, Uruguay y demás, tiene cuántos puertos, tiene cuántos intereses económicos que se unen y se abroquelan en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí hay que poner la mirada. Bueno, por último, ahí está la mafia, la mafia. Exacto. Bueno, para ir terminando, te voy a hacer la pregunta que siempre le hacemos a todos los entrevistados. Yo no fui, No, ya lo sé, ya lo sé. Por la duda, ¿viste cómo viene la mano? Todos dicen lo mismo. Por eso te necesitamos. Sí, querido. La pregunta es, entonces, ¿por qué está gobernando? O cómo llegamos a esto, como más te guste. Ay, Dios. ¿Qué nos pasó para votar esto? Y es la pregunta que me hago yo todos los días. Así que difícilmente pueda dar una respuesta que me convenza a mí primero y los convenza a ustedes y a la audiencia que nos escucha. No sé. Hubo una tendencia de la sociedad a derechizarse, sí, desde hace muchos años. Hoy, a ver, este tipo compró los manuales del general Osiris Villegas. Y entonces yo en una reunión el otro día, con mucha juventud, le dije eso y se miraron todos y dicen, ¿quién es el jefe del ejército? No, el general Osiris Villegas en los años 60 del pasado siglo escribió los más exactos manuales de contrainsurgencia y anticomunismo de la Argentina, con los franceses que habían venido acá con la doctrina famosa anticomunista y demás, ¿no? De paso eran antiperonistas. Pero hubo una tendencia de esta sociedad a volcarse hacia una derecha reaccionaria e intolerante. Yo creo que se votó con odio, con resentimiento y con mucha ignorancia. Y sí, venían, ya lo puteaban en 4 idiomas Alberto Fernández, Massa remó en un denso dulce de leche y a contramano del viento, con un proceso inflacionario imparable, con salarios pauperizados y demás. Ahora, en comparación con lo que hoy tenemos, muchos se deben estar rasgando las vestiduras, aunque todavía sostiene un caudal de respaldo popular este hombre, pero lo que está haciendo, yo quiero registrar, salvo la dictadura, ¿no? Que tiene los desaparecidos, los campos de concentración, las torturas, todo lo infame que fue, ni siquiera Martínez de Hoz fue tan a fondo. El menemato hizo algo, pero tampoco tan a fondo. No, está claro que nadie rifando, fue. No, sí, claro. Está rifando y entregando el país.
Bueno, Hay fuerzas militares de Estados Unidos controlando los puertos del Paraná en estos momentos. Y eso es de un cipallismo y de una traición a la patria notable. Por eso yo vengo insistiendo, y con esto redondeo y termino, por favor, juicio político. Porque me dice, ¿qué? ¿Lo vas a derrocar? Sí, pero a través de un juicio político. Yo eso te y iba que a los preguntar. señores diputados, que son los que promueven el juicio, por favor que se pongan los pantalones largos y estén a la altura de la patria, porque después la historia los va a condenar. ¿Vos crees que están las herramientas como para iniciar juicio político? Sí. ¿Sí? Estoy ¿Están dadas las convencido. condiciones? Están dadas las condiciones por múltiples motivos. Y no hablo de los ataques de ira. Primero que hay un dictamen de psicólogos forenses que cuando sucedió aquel episodio en el 18, que él fue a Salta y dio una conferencia y una periodista le preguntó por el keynesianismo, qué sé yo, y se largó, vos sos una burra, no sabes nada, qué sé yo, que bueno, la mina quedó tan alterada que le inició un juicio. El juez de Metán, fue que la ciudad de Salta, el juez le prohibió a Milei en esa época, ni siquiera todavía era diputado nacional, le prohibió ir, le prohibió participar en reuniones, qué sé yo, y ordenó un peritaje psicológico. Rastreen en internet, por favor, porque está. Ordenó un peritaje psicológico. Ordenó un peritaje psicológico. Pero que no se hizo. Se hizo. Ah, ¿se hizo? ¿Y qué dictaminó? Bueno, mirá quién te voy a nombrar, Alconada Mon, en el diario La Nación, saca todos los pormenores del episodio con la periodista, de la actividad del juez, que condenó como lo condenó, y el peritaje psicológico. Hoy eso está guardado bajo 7 llaves. El perito psicólogo que actuó, forense, ¿no? En nombre de la justicia, silencio total. Todo se ocultó, pero aquella nota de Alconada Mon en La Nación y otras notas de diarios del interior que yo pude rastrear hace poco tiempo, están. Este tipo está inhabilitado. Bueno, pero la justicia no va a avanzar sobre esto, así que no, yo lo veo difícil, el juicio político, la verdad que lo veo muy difícil. Bueno. También creo que es difícil, es complejo, sí, muy bien. Pero lo digo como expresión de deseos, en todo caso. Viste que denunciaron a Estela, ¿no? Por las palabras. Qué vergüenza. Por lo que dijo, que en realidad no dijo. A ver, es un deseo también, ¿no? Sí. Pero no llamó a una insurrección. No, claro, a sublevarse. No, claro. O sea, me jamás lo han parece hecho. Una barbaridad, me parece. Pero bueno, es lo que yo creo que hay grupos paraestatales trabajando, ¿eh? Yo creo que hay grupos, pues lo que hicieron con la chica esta de hijos. De hijos, sí. Bueno, demuestra no es el único caso, ¿eh? No es el único caso. No, ya lo sé, sí, es así. Es así. Por eso creo que hay que apretar mucho en esto, ¿cómo se llaman estos que intentaron asesinar a Cristina Fernández? La banda de los copitos. La banda esa de los copitos. Bueno, pero sabemos quién está ahí detrás de todo eso. Y bueno, son los mismos que están ahora en el poder, así que. Exactamente. Y bueno, entonces. Exactamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Quieren instaurar la cultura del miedo. ¿Para qué? Para inhibir la protesta social. Si hasta Mirta Legrand dice que tiene miedo. Sí. Ya estamos todos locos. Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo. Fue un placer hablar contigo. Esperemos volver a charlar en alguna otra oportunidad y en una ocasión más grata, ¿no? Ojalá que así sea, y si no es grata, también es necesaria para esclarecer. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes, por favor. Enorme abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ahí está. Hablamos entonces con Leonardo Busquet, periodista, historiador, que pasó aquí por Binarte en Radio MEP.